Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista, donde el objetivo es estudiar y conocer a profundidad la palabra de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan este material para que así esta plataforma pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Cuando decimos almas nos referimos a personas. La palabra hebrea para alma es nefesh, que significa persona o ser viviente. Así que hermanos, sean bienvenidos una vez más a una clase de las Escrituras. Queremos iniciar, hermanos, pero queremos orar antes de iniciar el estudio de la palabra, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, de que esta clase, este estudio de tu palabra sea guiado por tu Espíritu Santo y que nosotros, Señor, podamos ser esos receptores que vamos a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder tener el discernimiento que tuvieron los apóstoles y los profetas y nuestro Señor Jesucristo. Danos sabiduría a lo alto para que podamos ser inteligentes, ser sabios y aplicar el discernimiento que solamente viene de lo alto. Te pedimos, Señor, de que en esta clase tú seas nuestro dirigente a través del Espíritu Santo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Queremos en esta clase, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a poder detectar a la luz de la Biblia cómo conocer un verdadero mensajero que proviene de Dios, o si solamente ese mensajero es agitación. Así que vamos a ver cómo detectarlo. Hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos de ser sabios e inteligentes para que podamos discernir lo correcto de lo casi correcto, o de lo que es verdad de lo que es casi verdad. Yo sé que ustedes van a entender lo que quiero decir. Una cosa es la verdad completa y otra cosa es algo que es casi verdad. Y para poder detectar eso, hermanos, necesitamos sabiduría, algo que escasea en el pueblo de Dios. No hay discernimiento. Y como no hay un discernimiento, tampoco hay un estudio serio y disciplinado de la Sagrada Escritura. Porque la mejor forma de reconocer o de conocer la verdad de lo que es casi verdad es solamente teniendo un estudio serio y profundo de las Sagradas Escrituras, y es algo que escasea en el pueblo de Dios. Hay un versículo que encontramos en Ezequiel 44:23. Discernimiento, hermanos, discernimiento necesitamos. Noten cómo dice Ezequiel 44:23. Este era o es un requisito de los líderes del pueblo, en este caso los líderes de Israel. Noten cómo Dios les había dicho a los sacerdotes de Israel, eran los líderes del pueblo. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Esto se llama discernimiento. Y quiero decirles, hermanos, que leer la Biblia o que un hermano se pueda muchos textos bíblicos no es evidencia que esa persona tenga el don de discernimiento. El don de discernimiento es un don del Espíritu Santo y muchos no lo tienen, hay que admitirlo. Y este era un requisito indispensable para los líderes de Israel. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir
Discernimiento, hermanos, necesitamos. Usted y yo necesitamos discernimiento. Porque lo contrario, hermanos, seremos engañados por lo que es casi verdad. Noten, hermanos, el diablo para llegarte a ti y a mí no nos va a llegar con una mentira enorme que sea fácil de detectar. El diablo te va a llegar a ti y a mí con una mentira que esté maquillada con suficiente verdad. Y para poder detectar eso que es casi verdad, solamente lo vamos a lograr teniendo discernimiento. Discernimiento, repite conmigo, hermanos, necesito discernimiento. Y noten cómo dice, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Discernimiento, hermanos. Y el discernimiento va estrechamente unido con el estudio de la Sagrada Escritura, no leerla, sino con el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, cuando hice este canal, me propuse de pedir sabiduría a Dios para tener discernimiento y traer aquí a este púlpito material que te ayude a ti y a mí a crecer y también a tener discernimiento. Por esa razón al canal le puse apología. Le hubiese puesto cualquier nombre, pero quise ponerle apología, porque la apología tiene que ver muchas veces con defender la fe y usar discernimiento. Ahora, no pida solamente ser lector de la Biblia, pida discernimiento. Ahora, en este estudio vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, a cómo saber detectar un mensajero que viene de parte de Dios, o si es solamente un mensajero que busca agitación, emoción y fanatismo. El objetivo de este estudio es abrirte tu mente, hermano, para que tú puedas tener tu propio criterio y ser analítico. Tener discernimiento y ser analítico casi es lo mismo, son palabras sinónimas, ser analítico. Es interesante, hermanos, que la Biblia habla de mensajeros. Noten, mensajeros, pero que Dios no les había dado ningún mensaje. Eran mensajeros, hablaban la verdad, decían la verdad, pero Dios no los había enviado. Usted me va a decir, bueno, esto parece algo confuso. Explíqueme un poco más, hermano. Vamos a ver una historia de un mensajero sin mensaje. O sea, él llevaba un mensaje de su propia responsabilidad, pero que Dios no se lo había dado. O sea, un mensajero sin mensaje. Es como decir un barco que no lleva tripulante. Terrible. Es como decir un supermercado, pero que no vende nada. Es ilógico y absurdo. ¿Noten? Es como ir a una carnicería, pero que allí no hay nada de carne. Estoy poniendo estos ejemplos para que puedan detectar o analizar lo que queremos decir. Es como ir a un templo de 4 paredes, pero allí no se reúne nadie. Es ilógico y absurdo. Pudiese poner muchos ejemplos para que podamos captar el mensaje. Vamos a ver un mensajero, pero que no lleva un mensaje de parte de Dios, sino que el mensaje era de su propia responsabilidad. Y vamos a ver en este estudio que este tipo de mensajeros son los que muchas veces provocan agitación, emoción y sensacionalismo, y son millones de personas que lo siguen. Todo por no tener discernimiento y criterio propio. Hay en el pueblo de Dios una carencia de discernimiento. Hay una gran ignorancia de la palabra de nuestro Dios. Todo radica en ser ignorantes de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es terrible, es terrible. Y saben, hermanos, que alabo a nuestro Dios, y lo que voy a decir, hermanos, es para la gloria de Dios, no para vanagloriarme.
Pero yo he llegado a comprender, hermanos, que Dios me ha dado el don de discernimiento. Inmediatamente, hermanos, capto cuando algo no cuadra o algo anda mal. Lo presiento. O sea, Dios me ha dado el discernimiento para poder hilar, armonizar todo. Y cuando veo que algo no cuadra, digo yo, hay algo dudoso en esto. Y me pongo a analizar, tengo una mente muy analítica, me gusta razonar y empiezo yo a hilar todas las cosas y empiezo a ver de que hay unos vacíos, otro vacío aquí, otro acá, y empiezo a ver de que algo extraño pasa acá. Dios me ha dado ese don de discernimiento, poder analizar las cosas, poder entender las cosas de Dios. Y alabo a Dios porque me ha dado ese don. Y gracias a Dios, aquellos hermanos que son beneficiados con el don que Dios me ha dado. Mientras que otros lo rechazan, otros hermanos son beneficiados con el don que Dios me ha dado, el don de discernimiento, de poder discernir lo que es verdad, de lo que es casi verdad, de lo que es correcto, de lo que es casi correcto. Vamos a ver ahora un mensajero que no llevaba ningún mensaje. El mensaje que llevaba era de su propia responsabilidad. Noten qué interesante, y lo voy a repetir otra vez. Vamos a leer un ejemplo bíblico de que no todos los mensajeros traen un mensaje de Dios. Vamos a ver de que hay un mensajero acá, de que aunque llevaba un mensaje que decía verdad, pero Dios no lo había enviado. Este individuo llevaba un mensaje de su propia responsabilidad. Y vamos a ver de que estos personajes que llevan un mensaje de su propia responsabilidad ganan muchos adeptos. Tiene mucha gente que los sigue. La misma gente los hace crecer. La misma gente los hace famosos. Todo por falta de discernimiento. Porque eso es lo que le gusta a la muchedumbre. El diablo proporciona lo que a la gente le gusta. Entonces, la mayoría no siempre ha estado de acuerdo. Quiero que pongan atención a lo que estoy diciendo. No siempre. En la mayoría de casos, la mayoría nunca ha estado en lo correcto, bíblicamente. Así que no se deje guiar por la mayoría. No se deje guiar por el fanatismo, por el emocionalismo. Quiero que usted tenga su propio criterio, sea analítico y tenga discernimiento. Puede usted discernir cuando algo no cuadra, cuando algo anda mal, cuando hay un vacío. Aquí veo algo extraño y poder ser analítico. Ahora, vamos a ver algo interesante. He hecho esto como introducción, quiero que nos vayamos a la Biblia. Recuerden de que el tema es cómo saber si un mensajero viene de Dios o simplemente es un mensajero que tiene un mensaje de su propia responsabilidad y lo que busca es agitación y emoción. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Uno de ellos, de mensajeros que no llevaba un mensaje de Dios, uno de ellos es Ahimás, así se llama, Ahimás. ¿Quién era Ahimás? Vamos a ver el contexto de esta historia. Esta historia está en 2 Samuel 18, 19 al 20 y desde el versículo 21 al 23 también. Pero vamos a leer algo interesante. El contexto de esta historia, de este mensajero que no llevaba un mensaje de Dios, sino que era un mensaje de su propia responsabilidad. El contexto de esta historia era que Absalón, un hijo de David, había muerto en una guerra por querer dar un golpe de estado al reinado de su padre David. Noten lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. Y dice la historia que Ahimás, así se pronuncia, Ahimaaz, se ofrece para llevar una noticia o una buena noticia, que en el griego es evangelio, una buena noticia al rey. Y la noticia era que su hijo había muerto. Noten. Y vamos a ver en esta historia que aunque este hombre, Ahimás, se ofreció para llevar el mensaje, él se ofreció. Nadie lo buscó, nadie lo llamó. Él se ofreció. Y vamos a ver de que iba a llevar una noticia al rey David de que Absalón había muerto en una guerra.
Lo habían clavado con una lanza y le habían quitado su cabellera, una cabellera larga que tenía, muy grande, Absalón, hijo de David. Y vamos a ver lo siguiente, lo que está pasando, que Ahimaas se ofrece para llevar el mensaje. Esto está en 2 Samuel 18, 19 al 20. Noten cómo dice. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa en mano de sus enemigos. Respondiendo Joab, noten lo que está diciendo Ahimaas: iré a dar la noticia, correré y daré la noticia, la buena nueva, diciendo: Jehová ha defendido a su pueblo, porque ya Absalón había muerto. Y noten cómo dice: respondió Joab: hoy no llevarás las buenas nuevas, hoy no llevarás la noticia. Noten que Ahimaas se está ofreciendo, iré a dar el mensaje, llevará el mensaje. Pero dice Joab: hoy no lo llevarás, no llevarás la noticia, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Sencillo. Ahimaas se ofrece, iré a dar la noticia, la buena nueva, llevará el mensaje. Pero aquí dice que Joab le dice: no, hoy no llevarás el mensaje, irá otro. Por hoy no lo llevarás tú, irá otro. Y noten cómo dice los versículos 21 al 23 de 2 Samuel 18. Y Joab dijo a un etíope, o sea, a otro mandó para que llevara el mensaje: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió, porque este era el verdadero mensajero, corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, noten, necio. Ahimaas vuelve a decir a Joab: sea como fuera, yo correré atrás del etíope. Yo quiero ir a dar el mensaje. En otras palabras, ¿por qué estás enviando al etíope? Yo iré a dar el mensaje. Y salió corriendo detrás del etíope, dice el texto. Y Joab dijo: hijo mío, ¿por qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Es el etíope que tiene que recibir el premio, no tú. Mas él respondió, o sea, Ahimaas, noten lo que respondió: sea como fuera, o sea, no me importa que no me den premio, no importa que el etíope vaya adelante, no importa que el etíope que tú mandaste lleve el mensaje, no importa. Sea como fuera, yo correré. Entonces le dijo: está bien, de tanto que me estás insistiendo, corre pues, corre como loco. Era un mensajero, pero yo no te he dado ningún mensaje. Corre. Y corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Aquí vemos que Ahimaas era un mensajero, pero sin ningún mensaje. El mensaje lo tenía que llevar el etíope. O sea, era un mensajero sin mensaje, necio. Llevaba un mensaje de su propia responsabilidad. Y porque estaba mucho insistiendo, Joab le dijo: entonces corre pues, vete, corre, salí como loco, pero tú no recibirás premio. El que va a recibir el premio será ¿qué? El etíope. Lean esta historia. A mí me quedó impactado ver esta historia, hermanos. Es terrible. O sea, no todos los mensajeros vienen de Dios. Lo que podemos entender de esta historia, hermanos, y quiero que tú la entiendas, hermanos, para poder aplicar el discernimiento, no todos los mensajeros vienen de Dios. Puede ser de que ese mensaje sea un mensaje de su propia responsabilidad. No importa que sea verdad lo que están diciendo, porque lo que iba a ir a decir Ahimaas de que el hijo de David había muerto era verdad, porque ese es el mensaje. Pero el etíope había sido comisionado para ese mensaje, no Ahimaas. Lo que podemos entender, hermanos, que no basta con solamente que alguien diga la verdad,
tenemos que probar si esa persona en realidad viene de Dios y qué clase de mensaje o qué clase de espíritu lo está motivando y quiénes son sus seguidores. Discernimiento. Aquí vemos esta historia. Cuando usted tenga tiempo en su casa, tome su Biblia y lee esta historia en los capítulos 17 y 18 y 19 de Segunda de Samuel. Está esta historia donde había habido una guerra. Absalón había planeado un golpe de estado como que era un guerrillero que quería derrocar al reinado de su padre David. Casi lo mismo que pasó con Lucifer en el cielo. El hijo de David, Absalón, quería derrocar a su padre. Y resulta que dice la historia, ahí está la historia en la Biblia, donde dice que la melena, el cabello era tan grande, tan largo, hermoso de Absalón, que quedó enredado en unos árboles. Y ahí es donde aprovechó uno que sí tuvo valor. Otros no querían matarlo porque decían, este es el hijo del rey, este es el hijo del rey David, no lo podemos tocar. Pero otro dijo, no, a mí no me importa, este tipo merece la muerte porque quiere derrocar al rey David, él es el rey, no lo puede derrocar. Lo que hizo es clavarlo y le clavó una estaca en el pecho y vino y le quitó la melena. Este es el contexto. Entonces, cuando sucedió eso, dice que hay más, dice, pues yo voy a hacer que va a ir a dar el mensaje. Pero Joab le dijo, no, ¿qué te pasa? El que va a ir a dar el mensaje es el etíope. Quiero que lean el contexto, hermano, que esta historia me llamó la atención. Un mensajero sin un mensaje. Y muchas veces podemos nosotros estar en esta misma condición. Estamos siguiendo predicadores que están predicando quizás una verdad, pero su mensaje no proviene de Dios, sino que proviene de otro espíritu que provoca agitación, emoción, sensacionalismo, y la evidencia es que causa agitación en sus seguidores, que hacen crecer a esta clase de mensajeros sin un mensaje. Interesante. Si ustedes notan, el mensaje que llevaba Ahimaaz era verdadero, porque iba a ir a decir la verdad. Absalón ha muerto, pero no había sido enviado para esa comisión. Quien había sido enviado era el etíope, un mensajero sin un mensaje. Saben, hermanos, que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar este tipo de situaciones muy a menudo. Personas que se levantaban diciendo que eran mensajeros, que traían un mensaje de Dios, pero Dios no les había enviado ningún mensaje. El pueblo de Israel tuvo que batallar con esto, hermano. Porque, hermanos, esto, hermanos, no ha terminado. Y quiero que entiendan, hermanos, que la historia se repite. Esto no es nuevo. De personas que se levantan con movimientos extraños, provocando agitación. O sea, eso me preocupa. Y cuando yo veo eso, me pongo a analizar. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo extraño. Y empiezo a poner a trabajar la mente, hermano. Es terrible que hay hermanos, y van a disculpar la palabra, hay hermanos que tienen la cabeza solamente para andar cabello y para andar sombrero. No ponen a pensar. Razonemos, hermano. Estamos en el conflicto final y veo que como que sea una profecía, la Odisea. La Odisea no razona. La Odisea no razona en su condición en que está. No hay discernimiento. Vamos a ver al final de este estudio cuáles son las dos características para saber si ese mensajero proviene de Dios o si es una simple agitación o si ese mensaje es de su propia responsabilidad. Esto se va a poner bueno, así que quiero que tomen con su Biblia. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar mucho con esta clase de situación. Personas que se creían mensajeros enviados por Dios, pero Dios no le había dado ningún mensaje. Jeremías 23:21 dice así: no envié yo a aquellos profetas. Noten cómo dice, no los envié a aquellos profetas. Pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Tengamos cuidado, hermano. No se dejen llevar simplemente porque alguien predica bonito o tiene elocuencia. Puede ser, y lo vamos a demostrar, cómo detectar esto. Hay una clave para detectar. Porque puede ser de que ese mensajero
lleva un mensaje de su propia responsabilidad. Y la evidencia es la agitación que provoca en los que lo siguen. Ese es un detalle que nunca debemos de pasar por alto. Noten cómo dice Jeremías 29:9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Noten que ellos nunca van a decir que vienen de parte del diablo. Ellos van a decir de que el Espíritu Santo los ha levantado. Pregúntele a los que siguen a estos mensajeros. Pregúntele. Ellos van a decir de que son enviados de Dios, son mensajeros de Dios. Nunca le van a decir que vienen del diablo o que es otro espíritu que los guía. Nunca. ¿Cómo le van a decir? Es como que usted, hermano, mire, hay fanatismo en el fútbol, hay fanatismo en los partidos políticos. Yo me acuerdo que una vez un pentecostal con un testigo de Jehová se agarraron a puñetazos en un bus que venía de San Vicente hasta Zacatecoluca. Yo bien recuerdo que yo no era adventista para ese entonces. Yo me recuerdo, hermanos, que empezaron a hablar de la Biblia. Tocaron un tema, no recuerdo qué tema era. Empezaron a hablar de la Biblia, de repente como que la conversación se puso más candente. Uno le decía al otro que estaba equivocado y otro a otro y otro a otro. Al fin de tanto que la conversación se iba poniendo más caliente, más tensa y al final se empezaron a agarrar de puñetazos. Imagínense, tremendo. O sea, lo que produce fanatismo, la religión, la política. Mire, hermano, una persona que esté cegada por la política, aunque su gobernante esté haciendo algo malo, no lo pueden discernir, lo van a defender a capa y espada. Porque el fanatismo en la política también es así. Una persona en la política, un gobernante en la política puede estar haciendo algo que no es correcto, pero la gente como está fanatizada se ciega y no pueden discernir lo malo que esa persona está haciendo. La política enceguece, la religión fanatiza a las personas. ¿Y saben qué otra cosa? El fútbol. Inclusive en la iglesia también hay hermanos que son fanáticos a X jugador. Otros le llaman mi ídolo, mi Goat, este es mi Goat. En la música hay fanáticos. Defienden la música de tal persona, defienden la música de este cantante, se enceguecen. Miren, el fanatismo hay en todas las esferas. En este caso estamos hablando de la religión. Hay personas, hermanos, que se enceguecen. El fanatismo, hermanos, nunca ha sido sano. El fanatismo no tiene nada que ver con evangelio, sino que es una agitación que es provocada por otro espíritu. Ahora, vamos a ver algo interesante. Vamos a ver algunos textos bíblicos que demuestran que el hecho de que alguien predique una verdad o varias verdades no significa que esa persona sea movida por el Espíritu Santo. Miren qué detalle hasta dónde estamos tocando este punto. Y quiero que lo vayamos a la Biblia. Su mensaje, vamos a ver de que los mensajes de estas personas producen agitación y emoción y fanatismo en los seguidores, igual como el fútbol, la religión y la política. Este es un detalle que nunca debemos de pasar. Mire, cuando usted ve de que alguien se fanatiza con un líder de iglesia, con cualquier predicador, no importa si es el hermano Rafael Díaz, hermano, en la iglesia tenemos hermanos que son fanáticos, idólatras de predicadores y de hombres. O sea, es terrible, hermano, ver el fanatismo. Vamos a ver de que los mensajes de estos mensajeros producen agitación y fanatismo. Aunque lo que enseñan puede ser verdadero, como Ahimaas, que llevaba un mensaje verdadero, pero no había sido enviado por Dios. Pero cuando surge agitación y fanatismo, es evidencia, anoten esto, hermano, es evidencia que es otro espíritu que los dirige, como Ahimaas. Ahimaas era una emoción que lo llevó a correr, a pesar de que Joab le dijo: Ahimaas, tú no vas a ir a dar la buena nueva hoy, irá al etíope.
Y hay más, dice, no, a mí no me importa, yo iré. Interesante. Muchas veces la culpa, noten lo que voy a decir, muchas veces la culpa no es del mensajero, sino de quienes lo siguen y le hacen propaganda, pero con un espíritu de agitación, fanatismo y emoción. El Espíritu Santo no trabaja así. Vámonos a la Biblia, Jeremías 5:30. Noten lo que dice Jeremías 5:30. Inclusive en los tiempos de Jeremías es donde se levantó más esta clase de mensajeros que corrían, pero Dios no los había enviado. Jeremías 5:30 al 31. Noten de quién es la culpa mayor. No es del mensajero, sino de los borregos que lo siguen. Noten cómo dice Jeremías 5:30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Noten, espantosa. ¿Qué es algo espantoso? Espantoso es algo que da escalofrío, algo terrorífico, que da miedo. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Pero ¿a qué se refiere Jeremías? Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Noten que siempre hay borregos que siguen a estos mensajeros que no llevan un mensaje. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿De quién es mayor la culpa? Yo le llamo de los borregos que siguen a ciega estos mensajeros. Se enceguecen tanto que no saben discernir algo que anda mal. No lo presienten ni lo disciernen. Ahora, ¿cuál es esta historia que vamos a poner como ejemplo? Es una historia que está en Hechos capítulo 5, versículo 30 al 38. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Resulta, hermanos, que los discípulos, no un hombre, los discípulos del Señor andaban predicando el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Dios les había dado este mensaje. Eran mensajeros con un mensaje. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y se les dio un mensaje en el aposento alto. Y resulta que los discípulos andaban predicando y los fariseos, maestros de la ley, se opusieron al extremo de echarlos a la cárcel. La iglesia fue perseguida y resulta que el evangelio, cuanto más se lo atacaban, más se extendía. Y resulta, hermanos, de que Gamaliel era uno de los más grandes eruditos del Sanedrín de los judíos de Jerusalén. Se levanta Gamaliel frente a todos los rabinos que estaban ahí reunidos y dice lo siguiente Gamaliel, Hechos 5, 34 al 38. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, el maestro de Pablo se llamaba Gamaliel, el mejor erudito, más grande, reconocido de los judíos, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, o sea, era de respeto. Mandó a que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles, o sea, que no era un hombre que andaba predicando, era los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Noten que eran varios, no era un hombre. Porque antes, noten el ejemplo que pone ahora Gamaliel, porque antes de estos días se levantó Teudas, estos eran farsantes que se creían ser alguien. Porque dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y se unió un número, noten que estos mensajeros que se creen ser alguien llevan a la cola mucha gente. Y como les dije al principio de este estudio, que alguien siga a un mensajero y que mucha gente lo siga, no es evidencia que sea de Dios ese mensaje. Porque no siempre la mayoría estaba con Dios, no siempre, noten que hay una excepción. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A se unió un número de como 400 hombres.
Noten, hermanos, cuánto le empezaron a seguir, 400 hombres, pero él fue muerto. O sea que cuando algo no es de Dios, se desaparece. La agitación, eso, hermanos, nosotros aquí le llamamos en El Salvador la llamada de Tusa. Cuando hay agitación, que pues, se habla por un lado de una cosa, se habla por otro lado de otra cosa, y aquella gran emoción, aquel gran fanatismo, hermano, eso se llama llamarada de Tusa, le llamamos nosotros aquí en El Salvador. Eso se viene a esfumar. Cuando algo es de Dios, hermanos, no viene con fanatismo, viene con orden, viene con reverencia y se somete al orden de Dios. Y noten cómo dice, pero él fue muerto, o sea, está hablando de Teudas, que se creía ser alguien. Y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Y ahora menciona Gamaliel otro. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Note que hay gente que lo sigue, y mucha gente, hermanos. Estas personas tienen elocuencia. Hermanos, estos no son cualquier persona. Son gente que tiene elocuencia para que llamen la atención de las muchedumbres y que la gente los siga. Tienen que tener elocuencia, hermanos, para hablar, para controlar las masas. Y dice, llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Noten que eran los discípulos, no era un hombre. Y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Pero recuerden que Teudas y Judas de Galileo eran mensajeros, pero sin ningún mensaje de Dios, mientras que los apóstoles eran mensajeros, pero llevaban un mensaje de Dios. Ahora, quiero que analicemos lo que está pasando acá. Aquí Gamaliel no está diciendo de que estos individuos predicaban falsa doctrina. Fíjate que cuando leí este texto y leí los comentarios, no dice que estos individuos ganaron a la gente que los seguía por predicar falsa doctrina. No dice eso el texto. Dice que se creían ser alguien. O sea, eran famosos. Se hicieron famosos. Decían que era alguien. Noten que Gamaliel no está diciendo, Teudas y Judas de Galileo predicaban falsas doctrinas. No fue por eso que llamaron adeptos. Era porque se creían ser alguien, o sea, eran famosos, se hicieron famosos. Ojo al dato, hermanos, cuando usted lea la Biblia, léala con cuidado, analícela, pida dirección del Espíritu Santo. Noten que lo que provocaron estos individuos que se hicieron famosos era agitación, fanatismo y emoción. Ahora, noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 581, párrafo 2. Conflicto de los siglos, página 581, párrafo 2 dice, ojo con esto, hermanos. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres. Hay gente que sigue a los hombres y hay que decirlo, hermanos, sin miedo. Y no tenemos miedo, hermanos, a nada. Hay que decir la verdad, pero hay que decirla en su forma correcta. Hay que admitirlo. Aún en la iglesia, hermanos, que son grandes fanáticos, sin hombre, son idólatras de los hombres, defienden a los hombres, no defienden la Biblia, no defienden la verdad, quieren defender a hombres. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología. Y yo me atrevo a poner aquí, añadir, y lo que voy a añadir tiene sentido también, a grandes predicadores y a profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de estos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Terrible, hermanos. No sigamos a los hombres, sigamos a Cristo y su palabra. No seamos idólatras de los hombres.
Ahora, ¿por qué sucede esto entonces, hermanos? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Porque esto, hermanos, no ha terminado. Esto sigue, hermanos. Mientras vayamos acercándolos al final de la historia, así como van a haber movimientos espurios, van a haber verdaderos reavivamientos. Y vamos a ver cómo detectar un falso reavivamiento de un verdadero reavivamiento genuino. Porque también esos detalles debemos de entenderlos y poderlos manejar al derecho y al revés. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Me puse a analizar, hermanos, esto lo estaba analizando ahora en la mañana y ayer también. Estaba analizando, hermanos, y yo me preguntaba, ¿por qué sucede esto en el pueblo de Dios? ¿Por qué se levantan estos movimientos o esta clase de fanatismo? Se levanta X hermano allá predicando, se empieza a idolatrar y los hermanos empiezan a seguirlo y a hacerle propaganda. Se levanta otro allá, empiezan a seguirlo y a hacerle propaganda. Inclusive hay hermanos que hasta les ponen nombres de profetas. Este es el tercer Elías, este es el Juan el Bautista. Pura idolatría. Yo me quedo impactado, hasta escalofrío me da ver cómo el fanatismo enceguece a la gente. ¿Cómo le podemos llamar a una persona el tercer Elías solamente porque predica bien o porque tiene elocuencia? Tengamos cuidado con eso, hermanos. Seamos analíticos. Yo me preguntaba, ¿por qué sucede esto? ¿Saben, hermanos, por qué sucede esto? ¿Por qué mucha gente sigue a estas personas que se creen ser alguien? Es simplemente por la falta de estudio de la palabra de nuestro Dios. Estas personas que siguen a estas personas es porque son inmaduros espirituales. Una persona que sea madura espiritualmente hablando no se va a prestar para esta clase de cosas. Téngalo por seguro. Todo cavila en que hay una falta de estudio de las Escrituras dentro de la iglesia. Y lo digo con respeto, hablo de mi iglesia, porque este tema lo estoy predicando mayormente para los adventistas, aunque yo sé que lo van a escuchar también hermanos de otras iglesias, porque sé que siguen este canal personas que no son adventistas y que les gusta este material. Pero todo cavila, hermanos, el fanatismo es el resultado de haber descuidado la oración y el estudio de la palabra. Hay una gran inmadurez espiritual. Y como no se estudian ni temas proféticos, ni verdad presente, ni temas doctrinales, ni se estudia la Biblia a profundidad, cuando alguien se levanta predicando estos temas, la gente empieza a fanatizarse y a seguirlo. Porque como no se estudian en la iglesia, casi, no estoy diciendo que todos lo hacen, pero casi en las iglesias no se predican temas de verdad presente, temas de profecía, temas sólidos, temas doctrinales. Como esto no se predica, cuando alguien los empieza a predicar, la gente empieza a idolatrarlos y a fanatizarse con ellos. Esta es la clave, que hay una gran ignorancia de la palabra de Dios y el diablo se basa en esto para levantar un emocionalismo, una agitación y un fanatismo agresivo, que la gente hasta insulta cuando se le tocan sus ídolos. La gente hasta dice vulgaridades cuando le tocan sus ídolos humanos. Sépalo que eso es el resultado del fanatismo religioso y la falta de estudio de la palabra de Dios enceguece el fanatismo. Terrible, hermanos. Ahora, vamos a ver que Dios no obra a través del fanatismo. Voy a leerle por lo menos 3 citas del Espíritu de Profecía, que la obra de Dios o el revelamiento de Dios es sereno, ordenado, que no causa confusión, ni fanatismo, ni división dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, noten cómo dice esta poderosa cita. Hermano, anoten esta cita. Si ustedes quieren el estudio completo, yo se lo voy a mandar. Contáctese conmigo, ya sea por correo, por Messenger, WhatsApp o Telegram. Necesito que usted haga su propio criterio, no me crea a mí. Lo que yo estoy haciendo aquí en esta presentación es advirtiendo sobre el fanatismo. No siga a hombres a lo loco. Mensajes selectos, tomo 2, página 17. Está también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 80, versículo 4, párrafo 4, dice:
Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos todo lo que deseamos y posiblemente más de lo que podemos afrontar con éxito si provocamos el fanatismo. Pero ella dice, predicad la palabra con calma y con claridad. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación en los sentimientos. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Dejad que Dios trabaje. Noten. Pero los fanáticos, hermanos, empiezan a insultar, empiezan a... terrible, hermano. Noten cómo dice, únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Dejad que Dios trabaje y que el instrumento humano avance suavemente ante Él, observando, esperando y orando y contemplando a Jesús a cada momento, y que sea conducido y dirigido por el precioso Espíritu, el cual es la luz y la vida. Otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 81, párrafo 2, dice, es por medio de la palabra, no por sentimientos ni excitación, como queremos influenciar a la gente a obedecer la verdad. Sobre la plataforma de la palabra de Dios podemos estar en pie con seguridad. Noten, si un movimiento está causando agitación, emocionalismo, división y confusión, y sus adeptos para defender estos movimientos empiezan a insultar y enceguecerse, ténganlo por seguro que no proviene de Dios eso, porque Dios no trabaja así. Lea la citan. Y esto se llama discernimiento. Noten cómo dice esta otra cita. Hijas de Dios, así se llama un libro. Página 155, párrafo 4 dice, esto se le escribió Elena de White a un hermano que estaba también con este espíritu de agitación. Estaba provocando agitación y mucha gente lo estaba siguiendo. Noten lo que dijo el hermano de Elena de White sobre esto. Aunque usted está lleno de actividad, o sea, era un predicador activo. ¿Me entienden? Había actividad. Estaba lleno de actividad este predicador. Aunque usted está lleno de actividad y de celo, de agitación y empuje, son los movimientos impulsivos y descontrolados y parciales los que dan forma a su trabajo. O sea que no era el Espíritu Santo que estaba obrando, sino que era el esfuerzo que hacía esta persona para causar agitación y emoción. Terrible cuando leí esta cita, me quedé impactado. Los vasos elegidos por Dios trabajan bajo la guía del Espíritu Santo. Pero usted ha trabajado mayormente bajo la influencia de la satisfacción propia, o sea que buscaba fama, porque busca pensando que está realizando un gran trabajo. Pero era que el celo y la actividad propia de este predicador. Lean esta cita, yo me quedé impactado cuando leí esta cita, está en el libro Hijas de Dios, página 155, párrafo 4. Ahora, para terminar, yo sé que ustedes van a decir, hermano Rafael, ¿cómo poder detectar un mensajero de Dios que se levanta dentro de la iglesia o con el mensaje de verdad presente? ¿Cómo saber si ese mensajero viene de Dios o si es simplemente un espíritu de agitación bajo su propia responsabilidad? Eso es lo que vamos a estudiar en esta última parte, hermanos. Quiero que tomen su Biblia. Por favor, hermanos, quiero que tomen su Biblia. Vamos a irnos ahora al texto bíblico. ¿Cómo poder detectar si un mensajero trae un mensaje de Dios o si es un mensaje de su propia responsabilidad, como lo llevaba Ahimaas? Recuerden, Ahimaas fue el ejemplo que pusimos al principio. Era un mensajero, pero sin mensaje. El mensaje que llevaba era verdadero, porque iba a decir la verdad, pero era de su propia responsabilidad. Lean, no era Dios que se lo había mandado, que lo predicara. Hay dos características que la Biblia nos dice en Apocalipsis 12:17 para poder detectar si un mensajero viene de Dios o si es agitación y emocionalismo. Noten cómo dice Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice:
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Noten, el diablo persigue a un remanente y a la descendencia, a loipox, el resto. Pero noten las dos características que presenta este remanente. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Repito, este remanente, este loipox en griego, posee dos características. Por eso el diablo lo persigue. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Interesante, muy interesante. Ahora, esto se pone muy interesante, hermano. O sea que un mensajero de Dios que se levanta entre el pueblo de Dios tiene que aceptar estas dos características y predicarlas y vivirlas. Guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesús. Hay otras verdades periféricas que pueden aceptarse y pueden ser discutidas. Es posible que esas verdades sean periféricas y pueden ser discutibles o negociables. Pero estas verdades son vitales para poder detectar un mensajero de Dios. Tiene que guardar los mandamientos y tiene que aceptar el testimonio de Jesús. Y noten, si este mensajero solamente acepta una característica, no proviene de Dios ese mensajero. ¿Están conmigo, hermanos? Porque este remanente que prepara el camino para la segunda venida de Cristo es un remanente que predica y guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Si alguien me acepta solamente una cosa, ya sea una o la otra, no proviene de Dios, porque las dos características están en el mismo plano. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es guardar los mandamientos? De cada una de estas dos características podemos hacer una cátedra, un estudio profundo, pero no es mi objetivo eso, sino irme al grano. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Significa que este mensajero tiene que predicar y guardar el decálogo, los 10 mandamientos, incluyendo el sábado como día del Señor, que es el cuarto mandamiento. Ya lo hemos explicado en otros estudios en este canal. Un mensajero, para yo creerle que viene de Dios, tiene que guardar los mandamientos y tiene que predicarlos. Si alguien me dice, la ley quedó abolida, o era para los judíos, o que quedó clavada en la cruz, téngalo por seguro que Dios no lo ha mandado a ese mensajero. Pero también el mensajero tiene que predicar y aceptar el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Porque yo sé que algunos hermanos que van a escuchar esta presentación casi no están familiarizados con esta expresión testimonio de Jesús. Casi conocen la mayoría los mandamientos, porque predicamos los mandamientos. Y es fácil saber de que se habla de Éxodo 20, de los 10 mandamientos. Pero, ¿qué es el testimonio de Jesús? Hay una cita que está en Isaías 8:20. Un versículo que muchos lo conocemos de memoria, pero que quizás no sabemos cuál es el significado y que lo vamos a explicar en esta ocasión. Isaías 8:20. Agarren esta información, hermano. Noten cómo dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Noten, hermano, cómo detectar a un mensajero de Dios o un mensajero que trae un mensaje de su propia responsabilidad. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, este versículo es un versículo preferido de los adventistas para defender la vigencia de los 10 mandamientos. Y es correcto usarlo en ese contexto. Pero el significado exegético de este texto es otro. ¿Cuál es? Es como decir en el idioma hebreo, la Torá y los Nevi'im. O
sea, la ley y los testimonios en el idioma hebreo es Torah y Nebeim. Los testimonios aquí son Nebeim, son los profetas. O sea que los mensajeros de Dios o los profetas que se levantaban en el pueblo de Israel diciendo que traían un mensaje de Dios, Israel no los aceptaba solamente porque predicaban bonito o porque tenían elocuencia. Los detectaban a la ley y el testimonio si lo que decían estaba en armonía con lo que decía la Torá, que era la ley de Moisés, y con lo que decían los Nebeim, o sea, los profetas, los testimonios. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús en lenguaje apocalíptico? Vamos a ver, y se lo voy a demostrar, que el testimonio de Jesús es aceptar la voz profética que Dios manda a su pueblo a través de un profeta moderno que Dios iba a levantar en medio del remanente. Noten qué interesante. Profundicemos un poco más y noten, si un mensajero dice que está predicando la verdad, pero que no acepta el testimonio de Jesús, es un falso mensajero, como hay más. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Recuerden que dice Apocalipsis 2:17 que este remanente guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. La Biblia se interpreta a sí misma, especialmente el apóstol Juan. Noten lo que dice Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí está diciendo Juan que iba a adorar al ángel. Y él me dijo, o sea, Gabriel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, hermanos, es, vamos a ver de qué es otro nombre dado al Espíritu Santo que inspira al profeta. Y Cristo, a través del testimonio del profeta, está dando testimonio de sí mismo, Cristo mismo. Noten que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que el remanente, aparte que guarda los mandamientos, posee el espíritu de la profecía. Pero ¿qué es el espíritu de la profecía? Noten como dice Apocalipsis 22:9. El ángel Gabriel se le aparece nuevamente en visión a Juan, y Juan como que no había aprendido la lección de que a los ángeles no se adoran, y iba a adorar otra vez al ángel. Y noten lo que pasó, Gabriel le dice otra vez lo mismo, pero se lo dice con diferentes palabras. Apocalipsis 22:9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Hermanos, ¿qué es el espíritu de la profecía? ¿O qué es el testimonio de Jesús? Es tener el don de profecía. O sea, que este remanente acepta los mandamientos y acepta el don de profecía y acepta la voz profética que Dios manda a través del profeta. O sea que si un mensajero dice que viene de Dios, pero rechaza el don de profecía, rechaza al profeta moderno, no es un mensajero de Dios, sino que es un espíritu de agitación que lo está moviendo. Interesante. Hermanos, los adventistas del séptimo día creemos, basados en la Biblia, de que este don de profecía que menciona Apocalipsis que iba a tener el remanente se manifestó en el ministerio de Elena G. de White, una gran mujer de Dios que Dios levantó para llevar al pueblo de Dios a Cristo y a la Biblia. El don de profecía fue manifestado en Elena de White. Significa que un adventista que diga que guarda los mandamientos, incluyendo el sábado, pero si rechaza el ministerio y el don profético,
depositado en Elena de White, ese no es a un adventista, y no importa que predique bonito, no importa que la gente lo siga, no importa que tenga elocuencia, pero si rechaza el testimonio de Jesús, es un falso mensajero. Lea conmigo. Porque las dos características del remanente es que guardan los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Y eso se manifestó en el ministerio de Elena de White. Estoy hablando para adventistas, porque el catolicismo romano no cree en esto, ni el protestantismo. Inclusive se burlan de Elena de White, le llaman bruja, plagiadora, etc. Estoy hablándole a los adventistas que conocen el tema. Si alguien se levanta dentro del pueblo aceptando algunas verdades del pueblo adventista y otra la rechaza, ténganlo por seguro que ese mensajero no proviene de Dios, sino que es simplemente un espíritu de agitación. Saben, hermanos, que la sierva del Señor, Elena de White, profetizó en sus escritos que muchos, aún dentro de la iglesia, iban a rechazar su ministerio, y no solamente lo iban a rechazar, sino que lo iban a atacar. Hermanos, es terrible que estas citas hablan del pueblo de Dios, que dentro del pueblo de Dios iban a rechazar también la voz profética, así como lo hacía Israel con los profetas de antaño. Hermanos, es terrible. Yo conozco ministros que rechazan el don de profecía en Elena de White. Yo conozco ancianos. Yo conozco miembros que están bautizados y tienen hasta 15, 20 años de ser adventistas y aún rechazan el ministerio de Elena de White. Terrible. Hermanos hasta con privilegios en la iglesia. Hermanos que son hasta ungidos, que rechazan el don de profecía depositado en Elena de White. Y yo, como siempre lo he dicho, hermano, una persona que rechaza el don de profecía en Elena de White, esa persona no sirve ni para ir a hacer aseo en los baños, no sirve para nada. Es terrible. Noten lo que dijo la sierva del Señor, cómo el diablo iba a atacar su ministerio, porque el diablo sabe de que sin profecía el pueblo se desenfrena. Mensajes selectos, tomo 3, página 35, párrafo 2 dice: si los testimonios no hablasen según la palabra de Dios, rechazadlo. No puede haber unión entre Cristo y lo belial. Y estos mensajeros que están levantando no creen en el ministerio de Elena de White. No le crean. Es simple agitación. Noten cómo dice Mensajes selectos, tomo 3, página 401, párrafo 7. Noten con qué palabras se expresó ella, porque ella sabía de que mucha gente iba a atacar su literatura y su ministerio. Siempre ha habido gente así, hermano, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Pero noten cómo dijo ella, estas palabras son fuertes, las palabras que dijo. Hay una clase de personas a quienes les gusta este tipo de alimento, se alimentan de carroña, o sea, le está diciendo buitren. No miran cándidamente para ver qué bien han hecho mis escritos y mis testimonios, sino que a semejanza de Satanás, el acusador de los hermanos, tratan de ver qué mal pueden hallar, o sea, leen los escritos para criticarlos, o qué agravio pueden hacer, qué palabra pueden tergiversar y poner su construcción malvada sobre ella para hacerme una falsa profeta. Terrible, hermanos. Hay gente que lee los escritos de Elena de White para criticarla, para buscarle defectos. Terrible. Noten cómo dice esta otra cita, Mensaje selecto, tomo 3, página 402, párrafo 1, dice: veo el espíritu satánico más claramente desarrollado que lo que se ha manifestado durante los 40 años pasados. O sea, un espíritu satánico que iba a atacar el mensaje dado por Dios a la hermana Elena de White. Noten cómo dice esta otra cita, Mensajes selectos, tomo 1, página 55, párrafo 1, dice: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias. Aquí está hablando de adventistas. Cuidado, adventistas, ¿quién están siguiendo? La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Se refería ella a su libro. Hermanos, no se trata solamente que alguien predique bonito o que tenga elocuencia.
La Biblia dice que tenemos que ser analíticos para ver qué mensaje predican y qué mensaje rechazan y qué mensaje aceptan. Hermanos, dos características que un verdadero mensajero debe de aceptar y predicar: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Si alguien solamente acepta una característica, lo siento, es un mensajero sin mensaje. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase, esta información y este estudio les haya servido para prender la chispa y ser analíticos y pedir a Dios discernimiento. Dios tenga misericordia de nosotros para que nos pueda dar discernimiento y podamos ser como los bereanos para probar los mensajeros. Así que vamos a orar para darle gracias al Todopoderoso por este interesante estudio. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este conocimiento que le diste a tu iglesia. Gracias porque en tu palabra está la forma, cómo saber si alguien es un mensajero con mensaje o si es un mensajero sin mensaje, como lo era Ahimás. Gracias, Señor, por este estudio, gracias por esta clase, gracias porque nos llenaste de conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo agradecemos, no porque tengamos mérito, sino los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga.